Clase 2.2, media aritmética. En el problema nos dice cómo se puede determinar la media aritmética de una serie de datos organizada en una distribución de frecuencias. La tabla contiene el registro de las edades de 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A de la sala de belleza. El buen gusto realiza lo siguiente. En el número 1 nos pide que calculemos el punto medio de cada clase. Tenemos aquí la información organizada mediante clases, entonces debemos de encontrar en primer lugar el punto medio. Si nosotros recordamos de clases anteriores, ya sabemos calcular el punto medio y la fórmula que debemos de ir aplicando es la siguiente. Punto medio, que se abrevia como PM, es igual al límite superior más el límite inferior entre 2. Ahora, ¿qué es eso del límite superior, el límite inferior? En una distribución de frecuencias, en una tabla como esta, que tenemos datos agrupados, las edades, por ejemplo, la primera clase va de 20 a 4. El límite inferior de esta clase sería 20 y el superior sería 24. Así para la siguiente clase, el inferior sería 24 y el superior 28. Entonces hay que sumar esos valores de la clase, los dos números, y lo vamos a dividir entre 2. De esa forma iremos obteniendo el punto medio. Por ejemplo, para la primera clase tenemos límite superior 24, límite inferior 20. Esto lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nos da como resultado que el punto medio es 22. También lo podemos hacer de otra forma. Si vuestra calculadora les permite escribir de un solo la fracción, entonces es mejor irlo haciendo así. Segunda clase, límite superior 28 más el límite inferior 24, y esto va dividido entre 2 y de un solo nos da el resultado 26. Vamos a hacer el cálculo para la tercera clase, que es la que de las edades de 28 a 32. El límite superior es 32 más el límite inferior 28, y esto dividido entre 2 nos da como resultado 30. Si seguimos aplicando la fórmula para las siguientes clases, vamos a obtener que el punto medio es 34 y 38. Ahí ya hemos hecho el ejercicio 1. En el número 2 nos dice multiplica cada punto medio por la respectiva frecuencia, es decir, tengo que ir multiplicando 8 por 22 y así sucesivamente. Para ello, a mi tablita, que ya le habíamos agregado una columna de punto medio, le puedo agregar otra columna. No es necesario que estén haciendo el montón de tablas, simplemente vayan colocando las columnas a la par. Entonces, como en el número 2 nos pide que multipliquemos el punto medio por la frecuencia, esa es la columna que yo he agregado y que ustedes pueden agregar en su cuaderno. Y vamos a ir haciendo los cálculos. El primero sería punto medio, vale 22 por la frecuencia que es 8. Entonces aquí tendríamos que escribir 176. Luego el punto medio es 26 y lo vamos a multiplicar por la frecuencia que es 11. Entonces obtenemos 26 por 11 igual a 286. Si seguimos de igual forma, nosotros multiplicando para las siguientes clases tenemos 240, 68 y 38. Además, en el número 3, en el ejercicio 3, aquí ya hemos completado el 2, en el número 3 nos pide a nosotros que sumemos los resultados obtenidos en el número 2, es decir, debemos de sumar todos estos datos. Vamos a sumarlos: 176 más 286 más 240 más 68 más 38. Nos da un total de 808. Y el número 3 nos decía que teníamos que sumarlos, ya los sumamos, eso nos da 808, y que además lo debemos de dividir entre el total, debemos de dividir entre el número de datos, entre el total de datos, que en este caso es 30. Vamos a dividir 808 entre 30 y nos daría como resultado 26.93, que en este caso lo vamos a dejar aproximado a 26.9,
y le vamos a modificar el símbolo. Aquí este ya queda curvo 26.9. Ahora el ejercicio 4 nos dice que nosotros debemos de comparar el resultado obtenido del numeral 3 con la media aritmética de los datos de la clase 1 de esta unidad. El resultado que obtuvimos en el ejercicio 3 es 26.9. Debemos de buscar la clase 1 de esta unidad para comparar este valor. Recordemos que en la clase 1 también nos hablaban de la sala de belleza. Entonces vamos a ver si son los mismos datos. Sí, eran los mismos datos, la misma del buen gusto. ¿Vea? Y he copiado los datos que vimos en la clase 1 en Excel porque nos pide que comparemos con la media aritmética de eso. Estamos hablando del mismo contexto, pero en la clase 1 no tenemos media aritmética, solamente teníamos los datos. Por eso es que aquí en Excel yo tengo los datos ordenados y vamos a aplicar la función para no alargar tanto el video y dado que solamente nos interesa conocer la media y no hacer el procedimiento. Entonces vamos a utilizar una función que se llama promedio en Excel porque también el promedio es la media. Aquí dice devuelve el promedio, en otras palabras la media aritmética de los argumentos, es decir, de números. Y le vamos a dar doble clic, vamos a seleccionar todas estas celdas en Excel y aquí vamos a cerrar el paréntesis y ahí nos da la media, que en este caso es de 23.23, lo cual es un valor muy cercano a la media que nosotros habíamos obtenido acá. Entonces, la diferencia de los dos valores entre la media del número 3 que calculamos aquí y la que hicimos en Excel es muy pequeña, por lo que se puede utilizar cualquiera de las dos formas para calcular el promedio de las edades. Eso es respecto al numeral 4. Vamos a ver el comprende. El comprende nos dice, para determinar la media aritmética de una serie de datos organizados en una distribución de frecuencias se utiliza la ecuación media aritmética es igual a suma de los productos de el punto medio por la frecuencia. Es decir, tenemos que tener esta columna en la tabla donde vamos a ir multiplicando puntos medios por la frecuencia y el valor de esta suma lo dividimos entre el total, que es n, 30, y así vamos a obtener la media aritmética. Aquí el ejercicio 1 es continuación de la clase 1 de esta unidad, pero ahora es sobre la sala de belleza B. Yo en este caso les recomiendo que mejor trabajen el ejercicio 2. Aquí tenemos ya un nuevo ejercicio, no se parece, bueno, se parece, pero no es el mismo, entonces mejor le calculen la media aritmética a esta tabla que vemos acá. Hay que encontrar el punto medio, hay que encontrar la multiplicación de la frecuencia por el punto medio, la suma, y se divide entre el total en este caso.